Comunión. 5704-18. Predicado el jueves 18 de abril de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 59 minutos, 1, el Señor. Y lamentamos mucho no tener asientos para acomodar a la gente, y a quienes no pueden entrar, para que salgan. Hace unos momentos escuché que podríamos haber conseguido un teatro en New Albany, que podría haber albergado a unas 3000 personas. Pero, el avivamiento fue solo para el pequeño grupo de la iglesia. Y estamos en un pequeño momento de bienvenida. Y nos alegra mucho verlos a todos aquí. Si no me equivoco, veo a mi hermano de Georgia aquí. Hermano, no puedo decir su nombre ahora mismo, Palmer, de Macomb, Georgia. Nos alegra tenerlo aquí, hermano Palmer. Hermano Creech, aquí al frente, nos alegra verlo. Sé que en algún lugar del edificio está el Dr. Lee Baile, uno de los patrocinadores de la reunión en Lima, Ohio. Es pastor de la primera iglesia bautista y amigo mío. Estuvo en casa hoy y nos ha visitado durante la reunión. Probablemente, alguna noche, le pediremos que se levante y diga algo. Intenté que me reemplazara esta noche para hablar, pero se negó. Así que esperamos que mañana por la noche, o en algún otro momento, el hermano Baile o alguno de los, pueda decirle una o dos palabras sobre la reunión o algo allá, lo que el Señor le diga. Hay otros aquí a quienes me gustaría poder dedicar un momento para reconocerlos a todos, pero nos alegra que estén aquí. Veo a un pequeño aquí atrás, que pertenece a un grupo de ministros que vinieron, que me visitaron esta tarde, de Arkansas y también de Missouri. 3 y ahora, esta noche, queremos aprovechar el tiempo, porque cada noche vamos a tratar de terminar a las 9, si es posible. Esta noche es la noche de la Santa Cena, así que será un poco más tarde de lo habitual. Mañana por la noche, si el Señor quiere, quiero predicar sobre, sé, pues, perfectos, y el sacrificio perfecto, mañana por la noche. Y, luego, ese es el Viernes Santo. Y luego el sábado por la noche, el entierro, si el Señor quiere. El domingo por la mañana, el servicio del amanecer a las 6 en punto. Y a las 10 en punto, un servicio bautismal. Y a las 10:30, la lección de la escuela dominical, sobre la resurrección. Y el domingo por la noche, un servicio de sanidad regular como el que tenemos en el campo evangelístico. Así que, ahora confiamos en que traerás a los amigos pecadores, y demás, y vendrás, estarás con nosotros y nos ayudarás en esta próxima, continuación de esta reunión, mejor dicho. Esta noche recibí una Biblia nueva, un hermano Duncart. Es algo muy importante. Es la primera vez que predico con ella. Me resulta un poco incómodo. Ahora bien, sé que nos hemos reunido con un solo propósito: promover la causa de Cristo, encontrar paz en nuestras almas y ser mejores hombres y mujeres, mejores siervos del Señor. Y si vinimos con otra idea, ¿por qué? No seremos bendecidos por el Señor. Venimos en busca de ayuda. Venimos con la mirada puesta en Dios. Y esta es la casa de corrección, donde Dios nos da sus bendiciones y nos corrige del mal. 5 Ahora, justo antes de abrir la palabra, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, inclinemos la cabeza. Bendito Padre Celestial, ante tu divina presencia nos presentamos ahora como oyentes del Evangelio y portavoces de la palabra. Labios que hablan, oídos que oyen y corazones que reciben. Y que el Espíritu Santo nos divida esta noche e imparta las verdades de la gracia eterna de Dios a cada uno de nosotros. Y que, al salir de este edificio esta noche, digamos como quienes venían de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 6 En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, les presento un texto que deseo leer. Y tomó la copa, y habiendo dado gracias, se la dio, y dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Pero les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y ahora vamos a hablar sobre la Santa Cena. Y esta es la noche de la Santa Cena original. Mateo 26, 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Mateo 26, 28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Mateo 26, 29. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 7. Y la comunión se celebró primero, allá en Egipto. La primera comunión, que era el Cordero Pascual inmolado, que era el tipo de Cristo. Y muchos de nosotros conocemos esa bendita historia antigua de cómo quienes recibieron la comunión allí, caminaron por el desierto durante 40 años. Y cuando salieron, no había ni un solo débil entre ellos, y ni siquiera sus ropas estaban raídas. Durante 40 años Dios los había guardado. ¡Qué bendita seguridad es para nosotros esta noche! Si ese es el tipo, entonces Cristo es el antetipo. Y cómo Dios liberó a los niños. Deuteronomio 29, 5. Y yo os he traído por el desierto 40 años. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Nehemías 9, 21. Sí, durante 40 años los sustentaste en el desierto, y nada les faltó. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. 8. Y, al tomar la comunión, estaba la diferencia entre la vida y la muerte. Aquellos que estaban dentro, bajo la sangre derramada, tomaron la comunión. Nadie podía tomar la comunión afuera estando bajo la sangre derramada. La sangre del cordero fue derramada primero, y luego fue puesta en el dintel y el poste de la puerta. El dintel es la viga transversal. Y en el poste de la puerta. Y luego el cordero fue asado, y fue comido con hierbas amargas. Y se ciñeron. Después de que la sangre fue derramada, y ellos habían pasado bajo la sangre derramada, fueron ceñidos y listos para la marcha. Y ahora es un muy hermoso tipo esta noche de personas que toman la comunión, no deben estar asociadas ni afiliadas con las cosas del mundo más. Deben venir bajo la sangre primero, y ser limpiados de todo pecado, que es incredulidad. Y entonces estar calzados con la preparación del Evangelio, teniendo puesta toda la armadura de Dios, listos para ser llamados en cualquier momento. Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 9. Y fue la señal de que el ángel de la muerte no podía pasar por debajo de esa sangre. El ángel de la muerte tuvo que elevarse y pasar por encima de ella. Y de ahí surgió la inspiración del poeta, al decir, cuando vea la sangre, pasaré de largo. Era casi la hora de la liberación cuando aceptaron la comunión, el cordero asado y las hierbas que habían tomado antes de partir. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 10. Ahora bien, en el antetipo del que vamos a hablar, hace muchos años, esta noche, Jesús celebró lo que conocemos como la Cena del Señor, la Santa Cena. Y hay algo en ello. Iba a hablar con sus discípulos. Y justo antes de irse, quiso hablar con ellos. Tenían una habitación preparada. Era un momento de comunión. Y la comunión sí significa comunión. Muchas iglesias tienen una comunión a puerta cerrada, es decir, solo para su propia iglesia cuando celebran la comunión. Pero aquí no somos una denominación. Tenemos una comunión abierta para todos, porque creemos que todo creyente tiene derecho a la mesa del Señor y a la comunión en torno a las cosas buenas de Dios, con todo creyente, sin importar su credo, color o lo que sea. Que todos han sido hechos beber de la misma bendición, Cristo. 11. Ahora, esta gran hora se acercaba para nuestro Señor. Uno de los momentos más difíciles de toda su vida terrenal estaba a la vuelta de la esquina. Tiempo de prueba. Jesús tuvo que pasar por pruebas, al igual que nosotros. Y la Biblia dice, todo hijo que se acerca a Dios, primero debe ser probado, instruido y corregido. Ahora bien, para muchos, la prueba es un momento decisivo. Es un tiempo de prueba. Y la Biblia dice, si no podemos soportar la prueba, nos convertimos en hijos ilegítimos. Estamos profesando a Dios como nuestro Padre, y entonces Él no lo es.
Porque, si hemos recibido correctamente y con todo nuestro corazón al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, nada en esta tierra ni en la oscura eternidad podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Estoy asombrado hoy, y siempre lo he estado, cuando las personas profesan ser cristianas, y a la primera prueba, se quedan en el camino. Esto demuestra que era una concepción intelectual de Cristo. Esa es la razón por la que muchos no se mantienen firmes hoy en día, porque es una concepción intelectual. Intelectualmente podrías creerlo, pero va más allá. Aceptar a Cristo es aceptar la persona de Cristo. Muchos de nosotros aceptamos la religión cristiana tras aprender credos. Otros aceptan el cristianismo basándose en las doctrinas del bautismo. Otros creen ser cristianos por alguna emoción que han ejercido, como gritar, danzar en el espíritu, hablar en lenguas o tener algún don maravilloso. Todas esas cosas son buenas en su lugar. Pero aceptar a Cristo es aceptar la persona de Cristo, y entonces estas otras cosas se alinean automáticamente. 14. Ahora bien, si Dios no libró a su propio Hijo de las crueles pruebas, tampoco nos librará a ti ni a mí de ellas. Y Jesús se encontraba aquí enfrentando la mayor prueba que jamás había tenido. Getsemaní se extendía justo ante él, donde debía venir esa prueba única y suficiente, cuando las cargas del mundo entero recaían sobre sus benditos hombros. Nadie en los cielos ni en la tierra podría soportarla excepto él. Y saber que todos los pecados, pasados, presentes y futuros, dependían de esta decisión. Y fue una de las mayores victorias que Cristo jamás obtuvo o demostró. Su gran mesianismo, como cuando le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Esa fue la mayor victoria que jamás había obtenido. Todos los demonios del tormento lo rodeaban para tentarlo y probarlo. Y cuando estamos bien con Dios, cuando nuestros corazones se purifican y el Espíritu Santo ha tomado su lugar en ellos, es lo más glorioso ser probado. La Biblia nos dice que nuestras pruebas y dificultades son más valiosas para nosotros que la plata y el oro de este mundo. Por eso, debemos estar agradecidos. Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 1 Pedro 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 15. No quiero experimentar nada. Pero justo cuando me viene a la mente, recuerdo la gran y última prueba que tuve en mi experiencia cristiana. Fue allá en el hospital, aquí en Springfield, cuando mi esposa yacía en la morgue, un cadáver, y acababa de dejar esta vida para estar con Dios. Y las pruebas y dificultades estaban en marcha. No solo alguien diciendo, Billy, eres un santurrón. Eso no fue mucha prueba. Y estas otras pequeñas pruebas y demás críticas de los hombres con los que trabajo tampoco fueron mucha prueba. Pero mi gran momento de prueba llegó cuando el doctor Adair, se lo ensayé ayer en el hospital cuando nos sentamos juntos, vino por el pasillo a recibirme, me tomó de la mano y me dijo, Billy, tu bebé se está muriendo y no tiene ninguna posibilidad de vivir. Tiene meningitis tuberculosa. Le dije, claro que no, doctor. Y su madre yacía cadáver. 16 y yo entraba. Me decía, ven conmigo. Fuimos al laboratorio, y allí tomó un tubito de vidrio y lo agitó. Parecía tener una beta. Dijo, ese es el germen de la meningitis y está en el bebé. Lo extrajimos de la columna vertebral para aliviar el espasmo. Y añadió, en esto encontramos que es meningitis tuberculosa. Dijo, lo crió de su madre. Y añadió, si ese bebé viviera, quedaría lisiado, afligido. Pero, dijo, por la misericordia de Dios, el bebé estará con su madre. Dije, doctor, quiero ver al bebé. Me dijo, no puede hacerlo, Billy, por culpa de Billy Paul, su hijo. Dijo, le devolvería el germen. 17 Y después de intentar animarme lo mejor que pudo, al salir del edificio, me escabullí y bajé al sótano. Y cuando llegué, el hospital en aquel entonces no estaba tan bien arreglado como ahora, y la ventana estaba subida y la mosquitera desaparecida, y algunas moscas se le habían metido en los ojos a la pequeña. Espanté las moscas y miré su cuerpecito, todo demacrado, con sus piernitas moviéndose de un lado a otro. Y le dije, Sherry, cariño, ¿conoces a papá? Y parecía que intentaba saludarme con la mano.
tendría unos 8 o 9 meses. Y la miré. Y sufría muchísimo, una bebé inocente, hasta que uno de sus ojitos azules se cruzó. ¡Cuánto dolor! Ay, lo habría soportado en cualquier momento por ella. 18 Me arrodillé, con las puertas cerradas, y dije: oh, Dios, Padre, ahí yace mi esposa, la madre del bebé, en la morgue de la funeraria. Billy Paul está en la cama, enfermo. Y aquí está mi bebé, moribunda. Señor, no te la llevarás. La amo. Se parece a su madre. Quiero criarla. ¿Podrías, oh Dios, perdonarle la vida a mi bebé? Y al levantar la vista, como todos saben, siempre he tenido visiones. Parecía como si una sábana negra se desplegara, bajando, y como si Dios tomara mi oración y me la devolviera a la cara. Y dije: ¿qué he hecho, Dios? ¿He transgredido tus leyes para recibir este castigo? Si es así, simplemente revélalo y me arrepentiré. Haré lo que sea, pero no te lleves a mi bebé. Y vi que se iba de todas formas. Me levanté. 19 Y entonces el tentador vino a mí. Hubo un momento único en mi vida que puedo recordar, el momento crucial de mi Getsemaní. Cuando apenas me agarraba a la cama, el diablo dijo: aquí tienes. Esa es la recompensa por intentar servirle. ¿Quieres decir que se llevará a esa joven madre de 22 años y la dejará allí como un cadáver en la morgue? ¿Y se llevará a la preciosa bebé, tu propia sangre? ¿Y te azotará con tu oración en la cara? ¿Y luego dices que le servirás? Estaba indeciso. Tenía que decidir. Entonces puse mi mano sobre su cabecita. Dije: el Señor dio y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Sentí alivio. Dije: Sherry, cariño, papá no puede ir donde estás ahora, pero papá puede venir algún día. Te pondré en brazos de mamá y te enterraré, pero papá te volverá a ver algún día. 20 Señor Isler, quien probablemente esté presente ahora mismo, no puedo ver entre la multitud, el ex senador estatal de Indiana. Iba por la carretera. Señor Isler, supongo que lo recuerda bien. Llevaba las manos a la espalda, subiendo al cementerio justo después de la inundación, llorando. Solía ir allí al anochecer. Una vieja tórtola se posaba en el árbol y me cantaba. Y parecía que, a través de la brisa de aquellos pinos y árboles, la canción susurraba a través de ella, diciendo: hay una tierra más allá del río, que llamamos la dulce eternidad. Solo llegamos a esa orilla por decreto de fe. Uno a uno llegamos al portal, allí para morar con lo inmortal. Algún día sonarán esas campanas de oro para ti y para mí. 21 El señor Isler, conduciendo su vieja camioneta, saltó y me abrazó. Dijo: te he oído predicar en la esquina, Billy. Te he visto de pie en el tabernáculo. Te he oído cantar los himnos. ¿Cómo exaltaste a Cristo, lo que decías que era? Dijo: ahora se ha llevado a tu padre, a tu hermano, a tu esposa y a tu bebé. Dijo: ¿qué significa él para ti? Le dije: señor Isler, si me enviara a las regiones de los perdidos, aún lo amaría. Porque un día, allá abajo, en una vieja carbonera, algo sucedió aquí en mi corazón que nada puede borrar. No fue nada que yo hiciera. Fue la gracia eterna de Dios la que me sostuvo en la hora de la gran decisión. 22 Y cuando nuestro bendito Señor estaba en Getsemaní, al ir allí, cuando iba a ser rechazado en Jerusalén, y el concilio iba a quitarle la vida. Cuando el destino eterno de cada alma que alguna vez estuvo o estará en la tierra dependía de su decisión. Oh, qué pequeña fue la mía en comparación con eso. Qué pequeña fue la tuya en comparación con eso. Qué lástima que no podamos soportar estas pequeñas cosas. Pero en esa gran hora crucial, hasta que sufrió, sabiéndolo todo, hasta que el agua y la sangre se separaron en su cuerpo, y grandes gotas de sangre, como sudor, cayeron de su frente. Murió más en Getsemaní que en la cruz. Estábamos justo en el evento de esto, justo antes de que comenzara la gran batalla, y él tomó la comunión. Reunió a sus discípulos para hablar de asuntos con ellos. Y así es como nos hace a ti y a mí justo antes de que comience la gran batalla de la vida. Antes de que la gran batalla del bien y el mal comience a librarse dentro de nosotros, Dios nos lleva a un Getsemaní. Él nos lleva a la comunión y habla de todo con nosotros. Lucas 22, 44 Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 23 Allá en Phoenix, Arizona, había un pequeño trío que me cantaba. Quisiera hablarlo con Jesús. Quisiera decirle: Jesús, me amaste cuando mi camino se hizo tan estrecho. Cuando era tan oscuro que no podía ver más, me amaste cuando era oscuro. Y la canción continúa. Quisiera hablarlo.
Y es bueno que los hombres y mujeres de esta tierra se detengan en el largo camino de la vida y hablen con Jesús, tengan comunión con Él en una comunión. Entonces comienza la batalla de la prueba y la tribulación. Todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado. Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora bien, la comunión no es un error. No se da con el propósito que muchos creen. Cierta denominación de la Iglesia enseña que la comunión se llama la extrema unción y que pertenece a la salvación. La comunión no pertenece a la salvación. La comunión no te da la salvación. Ya sea que la tomes al morir o en cualquier otro momento, no tiene nada que ver con tu salvación. Es una conmemoración. Jesús dijo en el Evangelio, hagan esto en memoria de mí. No se refiere a la salvación, sino que es una conmemoración de una obra consumada que el Espíritu Santo ha realizado en ti. Es una conmemoración. Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 25. Ahora bien, muchos que participan de la Santa Cena no son salvos. Muchos comieron el Cordero Pascual y perecieron en el desierto. Y muchos participan de la Santa Cena hoy que nunca verán a Dios. Pero no se puede ser partícipe de su salvación sin verlo, porque la salvación es un don de Dios. Y la Santa Cena es una conmemoración del gran sacrificio suficiente que se hizo por esa salvación. Es para que la gente vea que creemos en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Representa una obra consumada. 26. La salvación no se completó en el Antiguo Testamento, en la ofrenda de los machos cabríos, las ovejas y las novillas, porque la sangre del Antiguo Testamento no podía expiar el pecado. Solo podía cubrirlo. Señalaba el momento en que se completaría. Mañana por la noche abordaremos eso. Pero fue solo un tipo. Pero cuando Jesús vino y derramó su sangre en el Calvario, eliminó por completo el pecado. Lo quitó. Es el único medio de salvación. No hay afiliación a la Iglesia, ni cartas de compañerismo. No hay bautismo ritual. No hay comunión ni nada en el ritual ni ningún artículo que haya quedado de Dios como artículos relacionados con la salvación. Todo es en conmemoración de una obra consumada. El bautismo en agua no te salva, por mucho que la gente a veces crea. El bautismo en agua es una conmemoración de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. No te salva. La Santa Cena es en conmemoración de su gran agonía, su partida, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. No es la sangre literal, no es el cuerpo literal, pero es en conmemoración de su cuerpo literal y de su preciosa sangre. Y tomamos esto como una orden, y Jesús nos mandó hacerlo. Mientras Él se mantenga alejado, debemos tomarlo. 28. Tenemos una imagen magnífica y hermosa en el libro de la carta hebrea, en el capítulo 7. Quisiera leer un breve pasaje de Hebreos 7 para contextualizar esto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. A quien, el patriarca Abraham dio el diezmo de todo. Primero, por interpretación, rey de justicia, después, rey de Salem, que significa rey de paz. Hebreos 7, 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Hebreos 7, 2. A quien también dio Abraham los diezmos de todo. Su nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz. 29. Observen, queremos reflexionar. Pablo se refiere aquí a un personaje del Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, retomamos la vida de Abraham desde el capítulo 12. Dios le dio a Abraham la promesa, y a través de él vendría la descendencia justa. Y Abraham, aunque muchos creían que era judío, no lo era. Abraham era gentil, caldeo de la ciudad de Ur. Y se convirtió en siervo de Dios, no por ser diferente de los demás, sino por la elección de Dios. Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 30. No eres salvo por ser una buena persona. Eres salvo porque Cristo te eligió. Nadie busca a Dios. Dios busca al hombre.
Jesús dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Y si pudiéramos detenernos un momento y comprender la gran importancia de eso, que fue Dios quien te eligió, no queriendo que perecieras, sino dándote la oportunidad, te llamó y te eligió para ser su siervo. Pues bien, ¿qué podría ser más valioso que eso? Sin que tengas la opción. Sería totalmente imposible para cualquier hombre buscar a Dios, pues es pecador por naturaleza, y no tiene nada en su interior que le dé el deseo de servir a Dios. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 31. ¿Podrías ir al cerdo y decirle que está mal? Es un cerdo por naturaleza. ¿Podrías decirle que su dieta es incorrecta? Claro que no. Es un cerdo por naturaleza. Deberías decirle que sería un cordero, pero se satisface como un cerdo. Y un pecador se satisface como pecador, porque su naturaleza es pecadora. Y aquí está. Todos nacemos en pecado, formados en iniquidad, venimos al mundo hablando mentiras. Por naturaleza, hijos de la desobediencia, sin Dios, sin esperanza, con la ira de Dios sobre nosotros. Y por el amor y la gracia de Cristo, Dios, en su gracia soberana y su omnipotencia, llama a tu corazón y te da la bendita oportunidad, y te cambia de rumbo y te envía por el camino equivocado. ¿Cómo podrías rechazar eso? Cambia todos tus deseos, te cambia de rumbo y te lleva por el otro camino. Oh, serás un tonto para el mundo, pero serás bendecido a los ojos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dijo nuestro Señor Jesucristo. Dios, por su asombrosa gracia. Fíjate, fue lo que Dios hizo, lo que Dios llamó. Tú no tenías la voluntad de llamar. Podrías no haber tenido el deseo de llamar, porque tu naturaleza era completamente contraria a ello. Pero Dios, por elección, te llamó y te transformó, y puso tus afectos en Cristo y en las cosas de arriba. ¿Cómo podríamos rechazarlo? Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 32. Entonces Dios mostró en Abraham lo que haría por todos. No solo le fue dada esta bendita promesa de resurrección y vida eterna, sino también a su descendencia después de él, los llamados, los elegidos de Dios. Y vemos que Abraham estaba en los campos donde peregrinaba. Su hermano, lo llamó Lot. En realidad, era su sobrino, el hijo de su hermano. Y llegó el momento de la prueba. Y Lot se debilitó bajo la prueba. Él es una imagen perfecta del creyente carnal de hoy. Cuando llegan las pruebas, para permanecer en la tierra árida, Abraham le dio a elegir. Y Lot alzó la vista y vio los campos, el valle, y estaba lleno de hierba. También estaba lleno de hermosas casas. Estaba lleno de alegría. También estaba lleno de pecado. Pero Lot, siendo de naturaleza carnal, amando este mundo presente más que las cosas venideras, eligió vivir lujosamente en esta vida que tener vida en el más allá. Abraham, un ejemplo perfecto del verdadero creyente, lavado en la sangre del Cordero y con el corazón puesto en las cosas de arriba, dijo: seguiré el camino con los pocos despreciados del Señor. Cueste lo que cueste mi popularidad, seguiré el camino con los pocos del Señor. Y eligió permanecer en la tierra donde Dios lo puso, durante el tiempo de prueba. Génesis 13, 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Génesis 13, 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 33. Me pregunto esta noche si les hablo a quienes una vez comenzaron a seguir a Dios, y cuando llegó la prueba, eligieron regresar al mundo y vivir en él, o tomaron el duro camino de la salvación. Hicieron como Moisés cuando fue probado, cuando estaba en el trono de Egipto, pero consideró las riquezas de Cristo como mayores tesoros que todas las riquezas de Egipto. Abandonó Egipto, sin importarle la cantidad de oro, ni la popularidad. Confió en la palabra de Dios y abandonó las cosas de Egipto, considerando el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Qué hacemos bajo prueba cuando llegan las pruebas difíciles? Cuando dicen, ¿por qué te apartas de las cosas del mundo, porque eres un fanático religioso? Surge la tensión. Tiene que surgir. Y tienes que tomar la decisión.
Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. 34 Pero preferiría morar bajo la sombra del Todopoderoso. Preferiría seguir mi camino y, como Jacob, tener una almohada de piedra. Preferiría ser considerado un loco por el mundo que poseer todas las riquezas y bendiciones que este mundo podría dar. Porque mayores son las bendiciones de Dios que todas las riquezas, el oro y la plata de este mundo. Ahora, fíjense. Génesis 28, 18 Y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. 35 Entonces, cuando llegaron las grandes pruebas, Lot cayó en pecado. Recuerda, bajó de la montaña a la llanura. Se desvió, como un representante perfecto del cristianismo carnal actual, prefiriendo el camino de la comodidad, el lecho florido de la comodidad, que mantenerse fiel en el momento de la prueba. Y finalmente se metió en problemas. Y tú también lo harás. Cuando elijas ese lecho de plumas de la comodidad, recuerda que te meterás en problemas, tus pecados te alcanzarán. Y Dios te alcanzará algún día. Números 32, 23 Pero si no lo hacéis así, he aquí habréis pecado contra Jehová. Y tened por cierto que vuestro pecado os alcanzará. 36 Y un día, el rey, los reyes gentiles de las grandes regiones, llegaron y se llevaron a Lot, a sus hijos, a su esposa y todo lo que tenía, y escaparon con ellos. Y algún día, mi frágil amigo, si no te mantienes bajo la sangre, los reinos de Satanás te alcanzarán y te arrastrarán. 37 Y Abraham, figura del justo, estaba muy preocupado por su sobrino, un representante del cristiano auténtico, probado y comprobado. Ahora bien, las mujeres tuvieron mucho que ver con ello. La esposa de Lot era carnal, muy carnal. Hoy permanece en los campos como una estatua de sal, una vergüenza para los transeúntes. Sara, una mujer hermosa, quería hacer lo que Dios quería que hiciera. Respetaba a su esposo, como hablamos tan claramente anoche. Y permaneció con Abraham sin importar lo que pasara. Permaneció con él porque él se mantuvo fiel a la promesa. Esa es la clave. Génesis 19, 26 Pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en columna de sal. 38 Entonces, cuando Lot fue despojado, Abraham se sintió atraído por él. Reunió un ejército de sus siervos y fue tras su hermano. Un ejemplo muy hermoso. Tomaron sus espadas y descuartizaron a esos reyes hasta que no quedó ni uno solo. Y ese es el ejemplo del predicador del Evangelio cuando ve que el pecado ha atrapado a su iglesia y al pueblo. Toma el bendito Evangelio, la espada del Espíritu, y lo descuartiza hasta extirpar el pecado de su iglesia, si es un verdadero siervo de Dios. Elimina todas las tonterías, los chismes, las calumnias. Elimina todas las cosas y la naturaleza carnal del mundo que se han infiltrado en la iglesia. Si es un verdadero siervo de Dios, toma la palabra y la descuartiza de un lado a otro hasta extirparlo todo. Génesis 14, 14 Y oyó Abraham que su hermano estaba cautivo, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Génesis 14, 15 Y él y sus siervos atacaron de noche, y los hirieron, y los siguieron hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Génesis 14, 16 Y él recuperó todos los bienes, y también recuperó a su hermano Lot y sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo. 39 Y luego, cuando tomó a Lot, su hermano descarriado, y a sus hijos, y los estaba reconciliando, nótese, este gran rey descendió de Jerusalén y lo encontró. Melquisedec. ¿Qué clase de hombre era ese? Se le llamaba el rey de Salem. Cualquier erudito sabe que Salem era Jerusalén. Se llamaba Salem antes de llamarse Jerusalén. ¿Quién era este hombre que lo encontró, que creía haber dado el paso correcto? ¿Quién era esta persona que lo apoyó? Observen quién es. Él es el rey de Jerusalén, y también es el rey de la paz. Tercer versículo. Sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio de días, ni fin de vida. Génesis 14, 18 Entonces Melquisedec rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hebreos 7, 2 A quien también dio Abraham los diezmos de todo. Su nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, que significa, rey de paz. Hebreos 7, 3 Sin padre, sin madre, sin descendencia.
que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 40. ¿Quién era este gran príncipe que lo recibió tras la batalla? Pasemos a Génesis, versículo 14, capítulo 14 y versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Lo bendijo y dijo: Bendito sea el Dios Altísimo, protector de los cielos y de la tierra, y bendito sea Abraham, su siervo. Tras la batalla, tras la victoria, tras la purificación, Melquisedec salió al encuentro de Abraham en la llanura, le trajo pan y vino y se los sirvió. ¿Y quién? No era otro que aquel que salió al encuentro de Abraham aproximadamente un año después, se sentó bajo el árbol y habló con él. Y este mismo Melquisedec dijo: No tomaré más del fruto de la vida hasta que lo beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi padre, después de la batalla, cuando se haya ganado la victoria. Entonces lo retomaremos en su reino, cuando se libre la última batalla, cuando la última espada haya aniquilado el último mal del mundo y triunfe la gran iglesia del Dios viviente. Cristo los recibirá en el aire con el pan y el vino de nuevo, para tomar la comunión, y por la eternidad en la presencia del Padre. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 14, 19. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio los diezmos de todo. Génesis 18, 1. Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mateo 26, 29. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos 14, 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 41. Cansado peregrino esta noche, regresa a la casa del Padre. Sal de Sodoma. Has sido reconciliado por la sangre. Y en esta gloriosa noche conmemorativa, cuando nuestro gran Melquisedec, quien no tuvo principio de días ni fin de vida, sino que es rey y príncipe por los siglos de los siglos, el Espíritu Santo aquí esta noche está cortejando a los no salvos, ahora si estás sin Cristo esta noche. Y cuando la batalla termine, si quieres encontrarte con Él en paz y tener comunión con Él, y has prometido amarlo y separarte de las cosas del mundo, toma el viejo y duro evangelio a la antigua usanza, y bebe la copa de la amargura de la persecución del mundo. Y bebiendo las amargas drogas de la persecución del mundo, la Biblia nos dice que beberemos los dulces vinos del cielo algún día, cuando nos encontremos con Él en paz allá entre los cielos y la tierra, cuando venga a servir la comunión. Hebreos 7, 3. Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Que nuestros corazones reflexionen sobre esto. Lo beberé de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si Él viniera antes de otra Pascua, si murierais antes de otra Pascua, eso no impediría ese gran acontecimiento. Porque digo por la palabra del Señor que los que duermen en Cristo saldrán primero. Y nosotros, los que vivamos y que permanezcamos, seremos arrebatados con ellos, juntos en el aire para recibir al Señor. Y el gran Melquisedec del cielo, el rey no de la Jerusalén natural, sino de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, nos recibirá, y se nos servirá de nuevo el vino y el pan. Esta noche debemos tomar los símbolos de esto. Debemos hacerlo hasta que lo encontremos de nuevo. Que seamos hallados fieles, mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Mateo 26, 29. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos 14, 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Tesalonicenses 4, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
43. Guarden todos el mayor silencio posible en este solemne y santo momento. Qué fácil es dejar pasar estas cosas. La Biblia dice, para que no las descuidemos y descuidemos una salvación tan grande. Es tan fácil olvidarlo. No venimos a la iglesia para ser vistos. No venimos a escuchar buenos cantos ni un buen sermón. Venimos a la iglesia para adorar a Dios. Y cada uno de nosotros, nuestros seres mortales, tiene un alma que debe encontrarse con Él algún día. Y en la víspera de este gran día de crucifixión, en conmemoración de su partida, esta noche, si no eres cristiano, si nunca has aceptado a Cristo en tu vida como Salvador, estás lo suficientemente convencido por la predicación de la palabra y el Espíritu Santo está cerca de ti como para decir que eres culpable. Ahora, gira y empieza por el otro lado. Podrías declarar lo mismo levantando la mano y diciendo, hermano Branham, ora por mí. Ahora solicito sus oraciones para que Dios tenga misericordia de mí. ¿Podría levantar la mano mientras esperamos? Que Dios lo bendiga, Señor. ¿Alguien más? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, Señor. Que Dios lo bendiga, pequeño. Que Dios lo bendiga. Alguien. Que Dios la bendiga, señora. Dice, hermano Branham, ¿significa eso que levante la mano? Es la diferencia entre la muerte y la vida. ¿Qué hay más grande que la vida? Amas, miras la naturaleza, la amas. Odias alejarte de ella. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 44. Justo al otro lado de la calle, cuando la esposa de mi hermano agonizaba una mañana hace muchos años, cuando la pobre Ruth levantó la cabeza, y había un petirrojo posado en un cerezo, y quiso verlo una vez más. Cuánto amaba la naturaleza. Pero algún día, cuando Jesús venga, oirá cantar a los pájaros de la eternidad. Las flores inmortales estarán creciendo. No habrá enfermedad, tristeza ni muerte, porque hizo las paces con Dios y aceptó al gran Cristo que murió por ella. Con esta bendita seguridad que no puede fallar, la bendita palabra de Dios, que no puede mentir, prometió vida eterna a los que creyeron. Cuando levantas la mano, demuestras que un espíritu dentro de ti ha tomado una decisión. Dios la bendiga, señora. Algo en ti, un espíritu. Por naturaleza, tus brazos están hechos para colgar. Y cuando levantas las manos, desafías las mismas leyes de la gravedad. Tiene que ser sobrenatural. Va contra la ciencia, contra toda la ciencia, que rompas las leyes de la gravedad. No se puede hacer a menos que haya algo sobrenatural. Tus brazos estarían continuamente caídos. Pero si en tu corazón crees en el Evangelio y has decidido esta noche que has terminado con el pecado, y en este hermoso camino al Calvario, cuando mañana a las 3 en punto celebremos el día en que Jesús murió por tu salvación, y lo piensas lo suficiente, el Espíritu Santo ha venido y ha llamado a tu corazón, y ahora lo has aceptado. 45. Simplemente, algo en tu corazón dice, levanta la mano. Eso demuestra a la gente y a Dios que lo crees y lo aceptas. Dios los bendiga, niños pequeños, 3 o 4 de ellos en el altar, niños y niñas de unos 18 años. Todos levantaron la mano a la vez. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque así es el reino. ¿Hay algo más antes de orar? Dios la bendiga, señora. Eso es real, podrías haber hecho muchas cosas, señora, en la vida. Eso fue real. Creo que eres una mujer honesta. Y recuerda, no podrías haber levantado la mano, querida hermana, a menos que algo dentro de ti, algo muy profundo, te dijera que lo hicieras. Puede que ahora parezca un poco tonto para la mente carnal, pero, hermano, ese día cuando el médico se aleje de la puerta y diga, consumado es. Cuando se aleje de ese naufragio y saque ese cuerpecito tuyo, con la sangre fluyendo, y tu corazón, el dolor. No hay necesidad de jugar con ellos. Se han ido. Dios mío. Y en una hora intentarás arrepentirte frenéticamente, y Dios dijo, en tus calamidades solo puedo reír. Pero mientras estés cuerdo, en tu sano juicio, Proverbios 1:26, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14, viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 16. Pero Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 46. Padre, al concluir este mensaje, y con la cosecha de unas 15 personas que han sido pecadores toda su vida, levantando la mano, ahora por gracia les has hablado, hazles volver y permitirles que se dirijan al Calvario, y al escuchar las palabras que salen de los labios del Hijo de Dios. Padre, perdónalos, no sabían lo que hacían. Pero esta noche han recibido el Evangelio. Le oímos decir, unos días antes: el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Te los presentamos esta noche, Señor, como tus hijos. Que tus bendiciones eternas descansen sobre ellos, en el nombre de Cristo, oramos. Que vengan el domingo por la mañana empacando su ropa y diciendo: deseo confesar públicamente a este mundo que soy creyente. Ahora deseo ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, implorando que me llene del Espíritu Santo y me cuide durante toda la vida. Bendice a estas jóvenes, a estos jóvenes, a los ancianos, a los niños pequeños y a todos. Cuídalos, Padre. Son tuyos. Y como fruto de este mensaje de esta noche, te los presento como atributos. Y están en tu mano como regalos de amor de Dios Padre. Ruego que los cuides durante toda la vida. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Lucas 23, 34. Entonces Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. Juan 5, 24. De cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos alegra mucho tenerlos aquí esta noche y que hayan venido. Mañana por la noche nuestro mensaje será sobre la perfección del creyente. Vengan, traigan a alguien si su iglesia no tiene servicios. Ahora celebraremos la Santa Cena. Quizás algunos de ustedes, llego un poquito tarde, y despediremos a los que deben irse. Y quienes deseen quedarse para recibir la Santa Cena y el lavatorio de pies, creemos en cumplir absolutamente todo lo que Jesús nos dejó. Y si Él viene en mi generación y me permite mantener mi sano juicio y su amor en mi corazón, haré todo lo posible por cumplir cada uno de ellos y ser hallado fiel en el puesto. Que Dios los bendiga.